Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Como les dijo Lucas, vamos a ver un tema, un TDA el día de hoy, que es diccionario y hash, digamos, son el mismo TDA, el TDA es el TDA diccionario, hash es una cosa que vamos a utilizar para implementar el diccionario. Y también nos queda un tema más, que también lo voy a dar yo, aunque no en la próxima clase, creo que faltan 2 clases para eso, que sería grafos. Así que bueno, como siempre, y ya es normal en clase, antes de arrancar, vamos a romper el hielo con la típica pregunta. Para ustedes, como ya sabemos, más avanzados ya en la materia, sabemos que un TDA trata de no solamente imitar o modelar algo de la vida real, sino que alguna utilidad que pueda llegar a tener algo en la vida real y que lo podamos aplicar en el ámbito de la informática. ¿Qué es o qué podría llegar a ser para ustedes un diccionario? O sea, ¿qué tipo de estructura se imaginan? ¿Qué puede llegar a tener? ¿Qué particularidad podría haber? No, no piensan nada, no se les ocurre nada. María dice una guía que tiene claves. Valentín dice pares clave valor, por ejemplo, palabra definición. Sí, me gusta. Una guía con índices, una palabra que tiene asociado un significado. Sí, como los de Python. Profe, ¿puede Sí. ser que tienen acceso OD1 a las claves? O Sí, casi instantáneo. se va a intentar que se tengan acceso de uno. Ok. Esto viene para darles un poco de contexto, qué es lo que apunta a resolver. Si se fijaron a lo largo de la materia, distintos TDAs intentan ir resolviendo cosas como que de a pasitos, ¿no? Les vamos mandando, o sea, las listas, las colas, las pilas, empiezan por un tema de las inserciones y las eliminaciones, las formas distintas que nosotros tenemos de meter objetos y sacar objetos y con qué prioridad lo hacemos, pero tal vez a la hora de una búsqueda dentro de una lista nosotros teníamos un orden ODN. Después, cuando intentamos mejorar o refinar un poquitito la búsqueda, empezamos a salir con los árboles binarios en particular, que empiezan a tener esa intención de optimizar la búsqueda, por eso árboles binarios de búsqueda, emulando un poco la búsqueda binaria, y un poquitito del diccionario intenta, no, sería difícil lograrlo, de hecho, si lográramos una estructura que tiene un O de 1 en el acceso a los datos permanentemente, sería un golazo y sería una estructura que estaríamos usando siempre, pero se acerca bastante, ¿no? El diccionario tiene un poco que ver con eso, como bien ustedes dijeron, tiene que ver con la idea de clave-valor o palabra-definición. Acá la idea es que vamos a estar trabajando con pares de datos o asociados entre ellos. Por ejemplo, se usan un montón en las bases de datos cuando se crea un índice dentro de una base de datos, generalmente se optimiza muchísimo la operación de búsqueda, porque en vez de ir directamente a buscar dentro de una base de datos, y esto lo van a ver cuando lleguen a base de datos, se utilizan índices que facilitan un montón la búsqueda. Entonces, un poco se va por ese lado. Ahí dicen ordenado por sus claves. No necesariamente va a haber un orden, vamos a ver. O sea, va a haber una forma de acceso, no sé si va a significar que esto esté ordenado. Las claves no se podrían repetir, pero los valores sí, creo. Algo así. ¿Y por qué digo algo así? Porque, a ver, como dijimos recién, un mini recapitulamiento, diccionario es una colección de pares, clave-valor, o en inglés lo van a ver como key-value, o tupla, creo que tuple es en inglés, así que es muy parecido. Van a acceder a un elemento o lo van a establecer mediante su clave. Entonces, la clave es la forma de acceder al dato y de establecer un dato asociado con una clave. Y la clave del diccionario funciona como un índice. En general, nosotros lo que vamos a decir o pedir es que las claves no se repitan, como dice María, pero puede llegar a haber alguna implementación de diccionario en la cual se admita una clave repetida. En el caso de haber una clave repetida, obviamente vamos a tener que ciclar hasta encontrar todas las claves que estábamos buscando. Ahí ustedes me podrían decir, bueno, Nico, ahí se pierde un poquitito entonces el objetivo del acceso a los datos mejor, y tienen razón. Lo que pasa es que
puede existir una implementación de diccionario con una clave repetida. ¿Por qué no? Depende, como siempre, del problema que estemos intentando resolver. ¿El puntero se ve, por las dudas? Sí, se ve. Listo. Bien. Entonces, un poquito lo estuvimos diciendo hasta recién, ¿por qué lo queremos usar? Lo que más nos interesa a la hora de usar un diccionario es tener una buena performance a la hora de acceder al dato. Y como les dije, por el momento, en esta clase por lo menos, vamos a trabajar con la no duplicación de entradas. Es decir, que ante una misma clave, la operación que nosotros vamos a hacer es la operación de edición. Es decir, viene el par DNI mío y mi nombre, se guarda en el diccionario. Viene de vuelta un par que es mi mismo DNI con otro nombre, y lo que vamos a tomar en ese caso es que esto no es una operación de agregar un nuevo elemento, sino de que vamos a buscar si hay una clave igual y editar el contenido del valor que estaba asociado a la clave. Es decir, no hay entradas duplicadas a la hora de hablar de claves. Obviamente, los valores pueden repetirse cuantas veces quieran, porque lo que a nosotros nos importa es la clave que estamos utilizando para acceder al diccionario. ¿Hasta acá se entendió todo? Perdón, te hago una consulta. Uh-huh. Cuando se duplica la entrada, o sea, cuando vos insertás una entrada repetida, ¿lo que se modifica es la nueva que se va a insertar o la que ya estaba? Repetí la pregunta, no te entendí. Sí, no entendí bien esto de cuando no hay, esto de que no hay entradas duplicadas, que hay que modificar una. Mira, esto, ahora vamos a ver las estructuras, pero imagínate que yo mando una cajita a guardar en el diccionario. Todavía no vimos implementación, no vimos nada. Pero imagínate que yo mando a guardar la clave 12 y la palabra hola, ¿no? En un diccionario. De vuelta, todavía no vimos las estructuras, no te preocupes de cómo, ni de qué hay adentro, ni de nada, sino que imagínate que va a haber una tabla gigante, que es nuestro diccionario, en la cual nosotros grabamos este par clave-valor. O sea, de acá vino, en una función, el par 12 con el string hola, y se guardó acá. Si luego yo mando un par clave de valor que es 12 y el string chau hacia acá, no, lo que me estoy refiriendo con que las entradas no están duplicadas y que vamos a utilizar la clave como la única clave que hay en nuestra estructura, es que esto no se va a insertar en otra parte del hash como, por las dudas, lo vamos a poner acá como 12 y chau, ¿sí? Sino que lo que va a pasar es que vamos a buscar si hay una clave igual, 12, la encontramos, y ante la existencia de esta clave lo que se va a proceder es a editar esto y reemplazar con el nuevo valor. ¿Se entiende? Genial. Previamente lo que había dicho es que hay algunas implementaciones de diccionario que ante la misma clave podría llegar a pasar que se guarden en distintas posiciones del diccionario, pero no es el caso que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Está bien? Genial, muchas gracias. No hay problema. Tuki, borramos, recupero el color de acá y recupero el puntero. ¿Alguna otra pregunta? La clase de hoy no es muy larga, ya les voy avisando. Depende de las preguntas que tengan. Obviamente, acá viene la pregunta de siempre de, ok, ya sabemos más o menos qué es lo que tiene que lograr nuestro tipo de dato abstracto. ¿Cómo lo implementamos? A alguien, este es el momento de tirar ideas, obvio, pero ¿qué se les ocurre? ¿Algún tipo de, alguna estructura en particular, un vector, una lista, un árbol? ¿Puedes usar nodos enlazados? Podés usar nodos enlazados para una parte de esto. Es una implementación probable, pero te faltan cosas. María dice un array dentro de un array. Vos básicamente estás hablándome como de una especie de matriz. ¿Estamos medio de acuerdo? Ponele, o no es lo que estás diciéndome. Un árbol por el tema de la complejidad. ¿Se puede usar un árbol para una de las implementaciones? Es un poco una locura, pero se puede. Que cada uno sea dos vectores dinámicos. Dos vectores dinámicos va a ser un poco complicado de mantener. Un array tipo clave-valor.
puede haber un array. Me está pasando un problema con el array. El array es qué pasa cuando crece y decrece, pero sí, va por ahí. Puedes usar un vector y que la clave sea el índice, siempre y cuando la clave te sirva para hacer un índice, si no habría que demostrarlo. Ok, es para tener una idea, chicos, y para que ustedes también piensen y no yo tirarles ahí las respuestas. En un ratito vamos a ver las implementaciones, pero básicamente cómo se construye un diccionario se construye mediante la implementación de una tabla de hash. Acto seguido, uno me va a preguntar, o ustedes me van a preguntar, ok, ¿qué es una tabla de hash? A ver, un segundo que veo el chat. Tendría que ser algo que tenga tipo formita de tabla, o sea, internamente. Sí, tiene que tener formita de tabla. Correcto, estamos de acuerdo. Vamos a ver qué formita de tabla le damos ahora. En particular, sí es una tabla, y es una tabla de hash. ¿Qué es una tabla de hash? Es una estructura que contiene valores y que me va a permitir su estructura, la estructura de tabla, hallar un valor a partir de una clave. ¿Alguien alguna vez escuchó esta palabra hash? La van a escuchar de acá a forever, porque en informática el concepto de hash se usa y se usa en un montón de áreas. Si me ven haciendo algo raro es porque se me rompió la silla, desgraciadamente, y estoy intentando por lo menos enganchar algo y no puedo. Para el cifrado de contraseñas, sí, se usa para el cifrado de contraseñas, eso es correcto. ¿Tenés idea, Maxi, si querés desmotearte, de algo más, además de que se usa para el cifrado de contraseñas, algo de tipo cómo es el proceso o qué involucra? ¿O alguien? A ver, si alguien sabe. Sí. Hola. Sí, se escucha. No. Yo por lo que tengo entendido hay como, para cifrar contraseñas por lo menos hay como varios algoritmos y claro, vos ingresás como una clave, por ejemplo, tu contraseña es sola y eso te genera como un identificador como único. Exacto. Y si vos volvés a escribir esa clave, ¿cuál es el hash que se genera? ¿El mismo o distinto? No, claro, el mismo. Correcto. Se usa para... Gracias. Se usa para cifrado de contraseñas. Lo van a ver, de hecho, si no mataron a la materia opcional en criptografía y si no mataron los contenidos de datos, de la materia de datos, la van a ver ahí también. Se usa para el cifrado de contraseñas. También se utiliza para firmas digitales. La idea de un hash está en poder comprobar que lo que sea que uno escribió o el input que se envió a algo, al aplicarle un hash se genera siempre el mismo tipo de respuesta. El hash generalmente es una cadena de strings de caracteres inentendibles para nosotros, pero entendibles para la máquina. No solo se usa para firmas digitales, también se utiliza mucho para antivirus. Cuando ustedes firman digitalmente un producto, un software o algo, y esto se los digo de chapa, no tienen que saberlo para la materia, cuando ustedes crean un producto, generalmente se le hace un hash a ese producto, a ese cacho de software que ustedes produjeron, al archivo de código, al archivo ejecutable, y es una manera fácil para un antivirus de realizar un hash y ver si fue alterado, o si tiene un virus o si tiene algo. Muchas veces cuando un antivirus les corre, trata de, con su propia tabla, hashear algo y ver si el hash sigue siendo el mismo de ese ejecutable. Y si no lo es, algo pasó, se cambió algo, lo cual produjo un hash distinto y eso le da la pauta a la computadora, al antivirus o a quien sea, de que eso fue alterado, para bien o para mal. Puede haber sido para bien, pero si no se renovó el hash, tenemos un problema. Para criptomonedas también se usa, es verdad. Es un hash distinto, pero bueno. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque acá, como les estoy mostrando, acá tenemos una tabla de hash, ¿no? Nosotros vamos a tener de un lado claves que pueden ser numéricas o alfanuméricas. Y del otro lado tenemos la tabla de hash, la cual tiene un índice. Imagínense por ahora que esto podría tranquilamente ser un array de objetos, de estructuras. Y nosotros tenemos un índice en este array. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Nosotros estamos transformando algo que dice clave 1, alfanumérico, en 2. Y no solo eso, tenemos que asegurarnos de cada vez que nosotros enviamos clave 1 hacia la tabla de hash puede aplicar algo y saber que eso va
en la posición 2. Esa magia, ¿qué es? ¿Qué creen que es? Esa magia que está en el medio, entre esta flecha roja que convierte una clave alfanumérica en un índice. No lo convierte en todo esto, lo convierte en un índice, ténganlo en cuenta. Matemática. Sí, es matemática seguro. Una función de hash es matemática. Punteros no son punteros. Lo que hay acá detrás de esta magia, y ahora cambié a numeritos y valores para que sea más claro, es una función de hash. Entonces, los diccionarios se implementan con tablas de hash. Las tablas de hash poseen una función de hash asociada para poder transformar las claves alfanuméricas en posiciones, en índices que vamos a usar para guardar la información de los valores en la tabla de hash. ¿Se entendió todo ese choclo de información? ¿Necesitan que lo repita? ¿Necesitan que lo repita? O sea, la función de hash estaría transformando ese 128 en un 2. Exacto. Pollo. Así como este 11 en un 0. ¿Bien? Ahora, como dijo su compañero, función va a transformar, literalmente esto es matemática, comillas, va a transformar claves en un número asociado. Es decir, el 128 lo va a transformar en un 2. El 251 lo va a transformar en un 3. El 47 lo va a transformar en un 0. ¿Alguien ve algún problema en esto? Piensen un poco, ya sé que la matemática capaz no a todos les copa, pero si estudian ingeniería les debería copar un poco. En el dominio y en la imagen de esta función. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? ¿O cuál es la idea matemática del dominio? Empecemos por ahí. Las claves son el dominio. Las claves son el dominio, correcto. ¿Y la imagen de la función de hash? El hash. Sí, es lo que dice hash, que serían los índices en tabla, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Bien. Ahora, definámoslo un poco más. Ahí Santiago lo dijo. No sé si los reales positivos. Vamos tranqui, vamos con los naturales, porque, bueno, las claves podrían ser los reales o incluso podrían ser palabras. Las palabras, chicos, recuerden que tienen esto es una pista, pero tengan en cuenta que las palabras, los caracteres, tienen un número asociado en una tabla ASCII, por lo tanto son números para la computadora. Y del lado de la imagen, si vamos a la definición normalita de un array, vamos a tener de 0 a infinito. No vamos a hacer 0,1, 0,2, sino que vamos a ir 0, 1, 2, 3, o sea, los naturales con el 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos ven esa relación entre la imagen y el dominio que estamos estableciendo, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? Sobre todo en la imagen. Porque el dominio, está bien, sí, es infinito, qué sé yo. Todas las palabras del universo van a poder ser un posible dominio para una clave. Listo. ¿Cuál es el problema que tenemos del otro lado? Del lado de la imagen. Lucas dice que dos valores de las claves apunten a un mismo hash. Ese es uno de los problemas, correcto. ¿Y por qué se produce ese problema? Marlon dice, el dominio puede ser casi infinito, pero la imagen no. Correcto. Es decir, acá nosotros tenemos, y voy a pasar al lápiz medio segundo antes de pasar por la slide, acá tenemos 4 claves. Imagínense, una de las cosas, como dijo Lucas, puede haber una colisión y eso lo vamos a ver. Pero imagínense que yo en vez de 3 lugares en la tabla de hash, yo tengo 3. ¿Dije 3? Sí. ¿4? Tengo 3. Este 11, al aplicarle una función de hash, no tiene otra alternativa que, si mi imagen es el 0, el 2 o el 3, caer inevitablemente en el 0, el 2 o el 3. ¿Y eso qué pasa? ¿Cuál es el problema? La clave es el 11. Imagínense, y ahora sí voy a pasar al slide. Imagínense que el 11, al realizarle el hash, se dice así informalmente, pero al aplicarle la función de hash, me da 0. Esto significa que el par clave-valor que está asociado a la clave 11 va a tener que ir a parar a la posición 0. ¿Y qué problema tengo?
visiblemente ahí. Además de que 2 Pokémon se están chocando. Que no tenés claves únicas. No tengo claves únicas. Es decir, que el 0 ya contenía algo. El 0 contenía lo que sea que el valor asociado al 47 tenía. ¿Todos lo ven eso? Esto es importante, necesito saber si todos ven lo mismo. O sea, se entiende el problema, ¿no? Bien. Entonces, el problema fundamental y la razón por la que, como dijo Lucas, puede haber una colisión, es que puede haber muchas más claves en el espacio que espacios en la tabla de hash. Es decir, que a claves distintas, el hash o la función aplicada a esa clave sea el mismo valor. En este caso, 2 números de clave van a apuntar a la misma posición en tabla. Y acá incluso tenemos la 1 libre. Bien. Depende de cómo nosotros querramos manejar o gestionar estas colisiones, se generan 2 tipos de hashes que se pueden tener. ¿Bien? Las asociaciones son aleatorias. ¿A qué te referís, Antonella? No entendí. ¿En esto? ¿En esta diapositiva? No sé si me escuchaste, Anto. ¿Pero qué función te devuelve el mismo valor de 2 entradas distintas? Claro, ¿cómo actúa la función de hash? Bueno, lo que pasa es que por ahora no estamos viendo cómo se crea una función de hash. En este caso, yo planteé el caso de que haya un 128 que va al 2, 251 al 3, 47 al 0 y 11 al 0. Y la otra pregunta que hace Santiago es, ¿pero qué función te devuelve un mismo valor de 2 entradas distintas? Mira, muy fácil. ¿Conoces la función módulo? O sea, la función resto de la división entera. Si yo hago 12 dividido 10, el resto de esa división es 2. Si hago 22 dividido 10, el resto de esa función me va a dar 2 también. Esas 2 veces 2 que da, podría ser mi función de hash. Si mi función de hash es la función módulo, cada vez que yo repito algo, por ejemplo, 251, el módulo dividiéndolo, me quedaría 1, por ejemplo. Y el del 11 quedaría 1 también. Entonces, los 2 irían a parar al mismo lugar. Hay muchas funciones de hash. No vamos a ver cómo sacar una función de hash. Eso es matemática y si les interesa van a tener que estudiar bastante matemática. Es muy difícil crear una función de hash muy buena. De hecho, las que se conocen son las que se usan y ya. Obviamente, para el TP sí va a haber un TP de hash. No van a tener que inventar una super función de hash, van a inventar algo tranquilo, no se preocupen. Y van a tener que implementar uno de estos 2 hashes que vamos a ver hoy. Si se entendió, retomo. Si no me dicen, Nico, no nos entendió, vuelve para atrás, por favor. Entonces, basados en cómo manejamos las colisiones, nosotros tenemos 2 formas de gestionarlas. Y depende de esas dos formas de gestión, vamos a tener 2 tipos de hashes que vamos a ver hoy en la materia. Si nosotros gestionamos el direccionamiento de esas colisiones, es decir, redirigimos las colisiones de una manera cerrada, y ahora vamos a ir por cada una de estas cosas, cuando gestionamos con un direccionamiento cerrado, se dice que el hash, el tipo de hash que nosotros estamos construyendo es abierto. Y cuando el direccionamiento, la forma de gestionar el direccionamiento de una colisión es abierto, se dice que el hash que nosotros estamos implementando es un hash del tipo cerrado. Esto se los dejo acá, van a tener las diapositivas como siempre, pero recuerden que ante un direccionamiento cerrado, el tipo de hash es abierto y ante un direccionamiento abierto, el tipo de hash va a ser cerrado. Pregunta tranquilamente de, no sé, Kahoot o parcial o whatever. Vamos a arrancar con el tipo de hash abierto, es decir, que tiene direccionamiento cerrado. ¿Qué es direccionamiento cerrado y abierto? ¿Por qué se le dice tipo de hash abierto o cerrado? Lo voy a revisitar cuando terminamos de ver hash abierto y empezamos a ver el cerrado para que ustedes puedan entender por qué se le está diciendo cada cosa. ¿Puedo repetir, profe, lo de recién? Se me cortó.
supongo que es esto. El direccionamiento es el tipo de política que nosotros estamos tomando para gestionar o para direccionar una colisión. ¿Qué pasa? Un elemento colisiona con otro dentro de una tabla de hash. No podemos sobreescribirlo porque son claves distintas, entonces de alguna manera hay que resolver esa colisión. La forma de resolver esa colisión es con un direccionamiento, con una política de redireccionamiento. Hay dos. Puede ser direccionamiento cerrado o direccionamiento abierto. Depende de qué política implementamos en el código, el tipo de hash va a ser uno u otro. Y felizmente los nombres son antagonistas. Es decir, si el direccionamiento que estamos implementando, es decir, la forma de resolver la colisión, es con un direccionamiento cerrado, se dice que el hash es abierto. Y si el tipo de direccionamiento que estamos tomando, es decir, la política de resolución de colisión, es abierta, el hash que estamos implementando es de tipo cerrado. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es qué, por qué se le dice abierto, por qué se le dice cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Arrancamos, de nada, Tiago. Arrancamos con el tipo de hash abierto. ¿Bien? En el tipo de hash abierto, nosotros hacemos una técnica que se conoce como chaining o encadenamiento. ¿Qué está pasando acá? Nosotros vamos a tener nuestra tabla de hash que en este momento va a ser reducida a un array dinámico de punteros a listas. ¿Ok? De vuelta, array dinámico de punteros a listas. El array tiene un índice, como todo array, 0, 1, 2, 3 en este caso, porque tengo un array de tamaño 4. Acá, esto de acá no es el hash, sino que son los pares clave-valor que yo estoy insertando, y esto de acá es el hash que me da al realizar un hash a la clave, en este caso S, por ejemplo. ¿Bien? Lo que tienen a la derecha todo esto, esta es la tabla de hash, y esto es el contenido de la tabla de hash. ¿Ok? Estos son punteros, por las dudas. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? Nosotros insertamos el par clave-valor S0. ¿Bien? Al realizarle un hash a la clave S, el hash, la respuesta de la función de hash me da 2. Eso significa que el par clave-valor S0 va a ir a la posición 2 en la tabla de hash. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Acá, eso que significa que acá, como esto es un puntero a lista, se va a agregar dentro de la lista apuntada por la posición 2 de la tabla de hash, se va a agregar el par clave-valor S0. ¿Bien? Seguimos adelante. Agregamos E1. Hasheamos E, nos da 0. Entonces, vamos a la posición 0 de la tabla de hash y agregamos a la lista el par clave-valor E1. ¿Bien? Ahora insertamos el elemento A2. Al hashear A, nos da que el hash es 0. Es decir, que el par clave-valor A2 tiene que ir a la posición 0. Ahí tenemos una colisión. ¿Cómo la resolvemos? La resolvemos con toda esta estructura que ya tenemos. Es decir, que al entrar al 0, se va a insertar al final de la lista el par clave-valor A2. ¿Se entiende lo que está pasando? Bien. Martín pregunta, ¿la función hash asigna 2 a la S, pero el 0 lo elegimos nosotros o de dónde sale? ¿Cómo el 0? No. Ojo. Vos insertás pares clave-valor. Estas dos cosas están asociadas. Esto es S0. Esto es lo que vos estás insertando a la estructura. El hash de S es 2. ¿Ok? Pero el conjunto entero, S0, es lo que se inserta acá. Vos siempre vas a guardar S0, porque S es la clave y lo que vas a necesitar para identificar. Imagínate que es tu número de padrón, y acá
está el contenido del valor. Si fuera tu padrón, estarían todos tus datos asociados a esto. ¿Se entiende? Lara dice, claro, como comparten hash 0, lo meten con un siguiente. Exactamente, lo que está pasando acá es que al agregar esta fila, esto, A2, que es este par clave de valor, se hasheó el A, se convirtió en 0, entonces esto viene acá, viene al 0, entra y nosotros agregamos siempre al final de la lista. Ahora esta lista es de tamaño 2. Lo que está pasando es que nosotros gestionamos una colisión, porque acá hubo una colisión, porque enviamos 2 elementos a un lugar que ya tenía algo, y lo resolvimos teniendo una estructura intermedia que es una lista, en este caso. Ahora, ahí voy con las preguntas, ¿eh? ¿Por qué esto se llama hash abierto y por qué el direccionamiento se llama cerrado? El direccionamiento se llama cerrado porque el hash que yo tengo acá me dice la posición en donde tiene que ir el elemento. Yo sé que en la posición 0, lo que sea que tenga clave E va a estar acá. No va a estar ni acá, ni acá, ni acá. Por eso se le dice direccionamiento cerrado. Ahora cuando vean el direccionamiento abierto lo van a poder comparar. Pero por eso es un direccionamiento cerrado. Yo sé que cualquier cosa que tenga una clave E va a entrar por el 0. Siempre. Es lo mismo y yo sé que si existe algo con clave E, va a estar acá, en esta posición. Eso es direccionamiento cerrado. Todo esto se va porque no me importa, porque yo ya sé que como estoy trabajando con direccionamiento cerrado, al hashear esto yo sé que está en esa posición. ¿Por qué se dice ahora que el hash es abierto? Porque esta es la tabla de hash y todo esto no es una tabla de hash. Todo esto es una estructura de soporte. Escribir acá es horrible, así que estructura de soporte. Soporte. ¿Sí? Esto no es un hash. Estas son distintas listas que viven afuera de la tabla de hash, que es esta. Y como viven afuera, se dice que el tipo de hash es abierto. Está abierto a otras estructuras. Es la mejor forma que tengo para explicárselos ahora y espero que les cierre, que les termine de hacer el clic cuando veamos el otro tipo de estructura. Ahora, alguien me puede preguntar, Nico, si yo en vez de listas como estructura de soporte pongo árboles, ¿podría? Sí, la estructura de soporte yo la puse como listas, pero podría haber un árbol, podría haber otro hash si quieren tratarse mal a ustedes mismos, podría haber un vector dinámico, podría haber un montón de cosas, ¿sí? ¿Se entendió por qué el direccionamiento ya puede no estar todavía del todo 100%? Parte de esto es creencia, porque tenemos que ver la otra parte, pero ¿se entiende por qué es abierto el hash y el direccionamiento es cerrado? Siempre cuando nosotros hasheamos algo, sabemos que en esta posición está. Si yo hasheo la R y me da 3, yo sé que está en la posición 3. ¿En qué parte de todo esto? No lo sé, pero sé que está en la 3. Ahora van a ver lo que pasa con un direccionamiento abierto. Voy a las preguntas un segundo. Ramiro pregunta, ¿ese agregar como siguiente sería parte del direccionamiento si comparten el hash? Sí, sería parte, en realidad no. El direccionamiento es la acción de agarrar un par clave de valor y decirle a dónde tiene que ir. En este caso, el E1 va al 0. Ese es el direccionamiento. Al direccionarlo, hay una colisión, porque, bueno, justo con el E1 no, pero con el A2 hay una colisión porque ya había algo, pero como estamos usando una estructura de soporte, lo agregamos al final, ¿sí? Pausa un segundo. María, ¿pero por qué E y A tienen el mismo hash? ¿Eso es específico de la función? Eso es porque, como siempre dijimos, el dominio va a ser infinito. Imagínate que esto tiene 4 posiciones. Yo acá tengo S, E, A, R, C. 5 cosas para 4 posiciones. Seguro que una colisión hay. Tal vez hay más. Depende del tipo de función de hash que tengo. Pero seguro hay una colisión porque
5 cosas metidas en 4, no se puede. ¿Se entiende? Perdón. Lara pregunta, claro, es el resto de la función de hash que haya implementado. Es el resultado, sí, resultado, no resto. Sería medio arbitrario. Para este ejemplo sí, porque no les estoy dando ninguna función de hash específica. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, decir, bueno, no sé, invento, ponele que el ASCII de S sea 12 y ponele que mi función de hash, mi función de la clave, es la clave mod 10. Estoy diciendo 10 por decir cualquier cosa, Eso significa que es el resto de dividir por 10. Entonces, S, al dividirlo, al pasarlo a ASCII me da 12, 12 dividido 10, de resto me da 2, va a ir al 2, ¿sí? Ponele que E tenga de código ASCII 10. Eso significa que el resto de dividir por 10 es 0. No quiero centrarme en la función de hash, pero para que entiendas. Y ponele que A es 0. 0 dividido 0, 0 todo, no hay resto, vengo acá. ¿Bien? No es la función que elegí. Yo ahora las estoy poniendo arbitrariamente. Pero para que lo tengan en cuenta, la función de hash siempre les va a generar colisiones. No existe una función que no genere colisiones porque el dominio de la función es atómico, no es infinito. Tengo 4 lugares para 20 cosas. Y tengo 20 cosas y tengo que ponerlas en 4 lugares y mi mejor esfuerzo va a ser 5 en cada lugar. Sí. Si no es que justo la función es una cagada y me pone 19 en una y una en otra. Puede pasar. ¿Qué problema tenemos acá? ¿Cuál es la complejidad? Supónganse que yo ahora ya agregué todas las cosas. ¿Y cuál es la complejidad algorítmica de buscar un elemento, dada una clave? Por ejemplo, yo les digo, quiero la clave C. Lo que sea el contenido de la clave C. Perdón, pregunta. Sí. ¿El direccionamiento sería cerrado porque digamos que el hash va siempre a un índice en particular? ¿O correcto. No? Ok, perfecto. Sí, es eso. Va siempre a un índice en particular. No hay chance de que la clave S vaya a otro lugar que no sea el 2. La clave S, si existe, está acá. Seguro. Ahora vas a ver qué pasa con el direccionamiento abierto, ¿no? Como bien dijeron ahí, la complejidad de esto es O de N. En el peor de los casos, porque estamos con una notación de big O. Entonces, el peor caso, ¿cuál sería? Que todos los elementos de un hash, ¿dónde caerían en esta tabla? Si es O de N. Todos en el mismo índice. Todos en el mismo índice. O sea, por ejemplo, la función mandó todo al 0. Entonces, acá tengo una lista de tamaño n, entonces la complejidad de todo esto va a ser O de n. Eso es un problema porque nosotros queríamos lograr algo más cerca de O de 1 que de O de n. Dicho esto, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que se va a buscar? ¿Qué es lo que estaría fallando si la complejidad efectivamente es n, chicos? ¿Y el hash? El hash, la función de hash es mala. Yo la voy a buscar y digo, a ver, ¿cuál es tu función de hash? Ah, mi función de hash multiplica todo por 0 y manda todo al 0. Eso, si bien es una función de hash porque hace su trabajo, es una cagada de función porque me la manda todo al 0. Y si tengo todos los elementos en un mismo índice, en definitiva, esto es una lista. La idea es buscar una función de hash tal que me va a distribuir, dado una cantidad de par clave-valor, esto en algo manejable similar a una división entera de esto. Es decir, si yo tengo 4 posiciones y meto 20 elementos, una buena función de hash tendría más o menos 5 elementos por posición. ¿Puede haber 4 en uno, 6 en otro? Sí, no hay ningún problema. Imaginen esto en un escenario muchísimo más grande. Imagínense 10 millones de elementos insertados en un hash abierto. ¿Qué pasaría ahí? Y
obviamente no va a tener 4 posiciones, pero supongamos que tiene 10.000 posiciones, que no es un número tan loco para una computadora. Más o menos, si esos 10 millones se dividen en esos 10.000 lugares, es mucho más barato recorrer una lista de, creo que 1.000 elementos o 100 elementos, no hice rápido la cuenta ni me acuerdo qué número dije, que recorrer 10 millones, una lista de 10 millones de elementos. Entonces, si bien eso ya no es O de 1, será O de 100 o de 1.000 versus un O de 10 millones, creo que estamos ganando un montón de cosas. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Ok. Martín dice, pero si la función es lineal, cada clave está en otro hash, ¿o no? Nunca colisiona. No, ¿cómo, Martín? Pero pensá que esto va a tener una imagen. No tiene que ver con la linealidad de la función. Tiene que ver con que yo tengo un dominio acá de 5 cosas y lo tengo que llevar a una imagen de 4. No existe chance virtual de que 5 cosas entren en 4. Va a ir una a uno, una a otro, una a otro, una a otro, y la quinta tiene que ir a una de los 4 anteriores. ¿Se entiende? ¿Pero de qué depende la cantidad de índices ahí? ¿Por qué no tenemos 5 índices? Chicos, porque este caso en particular es de 4 posiciones. Esto, como les dije, es un vector dinámico, énfasis en dinámico, manejado por ustedes. Entonces, cuando ustedes vean que la cantidad de elementos en las listas está pasando con creces a la cantidad de índices que tenemos, llegaría el momento de tener que rehashear esto y tener que hacer esto más grande, es decir, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, y redistribuir todo esto en un nuevo hash. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, cosas a tener en cuenta. Esto está en su poder. Ustedes lo van a inicializar con un tamaño. Si tienen información de cuántos elementos les van a venir, puede ser que sea una sola vez que lo dimensionen y ya. O si no tienen información, lo van a establecer como, por ejemplo, 10, tamaño 10, y luego van a distribuirlo entre esas 10 listas. Cuando vean, y esto ya va a depender de ustedes, acá viene su parte ingenieril, cuando ustedes vean que las listas están siendo demasiado largas porque los elementos son muchos, tiene que haber un momento donde cortan, duplican o triplican o le ponen el tamaño que quieren a este array y tienen que todos esos elementos volver a insertarlos distribuidos en el nuevo array que es su tabla de hash. ¿Todos ven eso? Sí, veo sí, leo sí. Ok. Si alguien tiene una duda, me pregunta. Vamos. Entonces, hash abierto. Para encontrar una clave con su correspondiente valor en caso de colisión, O de n, donde n es la cantidad de elementos que colisionaron. ¿Qué pasa? De vuelta, ese n va a ser dependiente porque si está distribuido en un montón de listas, el n va a estar más cerca de 1 que de n. Esa es la intención. ¿Bien? Perdón. Vamos a ver entonces ahora el otro tipo de hash, el tipo de hash cerrado. ¿Qué significa que un hash sea cerrado? Todos los valores se van a guardar dentro de la misma tabla. ¿Ok? Acá no hay una estructura de soporte. Dentro de la tabla de hash, que es esto, van a estar todos los valores del hash, del diccionario. ¿Sí? Es decir, que el tamaño de la tabla tiene que ser mayor o igual que el número de claves que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros tenemos una tabla de 4 y hay 5 claves, va a haber que agrandar la tabla, porque todas las cosas van a estar dentro de esta misma tabla. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todos lo ven? Ok. ¿Y qué pasa ahora?
al haber una colisión, por ejemplo, yo guardé el 128 Mariano acá, y ahora estoy agregando el 75, creo que era Manu, creo que era el 75. Entonces, hay una colisión. ¿Qué es lo que dijimos? Que en el hash cerrado todos los valores se tienen que guardar dentro de la misma tabla. Entonces, si este lugar está ocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Ideas? Lo borrás. No lo voy a borrar porque pierdo información. O sea, si yo, chicos, si yo acá borrara a Mariano y pondría a Manu, estoy perdiendo info. Yo quiero guardar 128 Mariano y 75 Manu. Ahí lo que dijo Lara me gusta un poco. Bueno, Marlon también lo dijo. Lucas también. Dije, moverlo. Dijeron, mandarlo a otro lado, abajo o arriba. Tendrías que mover a Mariano y redireccionar el puntero del clave. No, no voy a mover Mariano porque fue el primero que llegó. Voy a llevar el 75 Manu a una posición libre dentro de la tabla de hash. No voy a mover Mariano porque estoy moviendo varias cosas del lugar. Tendría que mover Mariano, poner Manu, es medio un quilombo. Lo que hago es, ¿está ocupado? Ok, busco el siguiente lugar disponible para poder guardar este elemento. Ahora, ¿por qué esto es un hash cerrado? Esto es un hash cerrado porque toda la información vive dentro de la tabla de hash. Si se fijan, en nuestro anterior implementación, perdón, no me salía la palabra, esto en una estructura de soporte y vive afuera de lo que es nuestra tabla de hash. Por eso esto se dice que es abierto. Es abierto porque todos los elementos están fuera de la tabla de hash que está acá. Acá, esta es nuestra tabla de hash y la información está acá adentro. Entonces, esto es un direccionamiento cerrado. Perdón. Esto es un tipo de hash cerrado. Les juro que hay una doble R ahí. Es difícil escribir con esto. Pero, ¿qué está pasando? El direccionamiento que tenemos nos dice que ahora el 75, si bien por hash, suponga esto es 0, 1, 2 y 3, ¿no? Por hash, al principio, debíamos ir al lugar 1, forzosamente tuvimos que ir al lugar 2 porque era el que había libre. Esto significa que este 75 no va a estar sí o sí en la posición que nosotros garantizamos con el hash. Va a estar en otro lado, va a estar en el 2. Eso es un direccionamiento abierto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué es direccionamiento? Ahora sí debería cerrarles un poco más esta noción de direccionamiento abierto, direccionamiento cerrado, hash abierto, hash cerrado. El direccionamiento acá es cerrado porque yo te garantizo que si hay algo con clave E, va a estar en el 0, seguro. Pero va a estar afuera de la tabla de hash. Por eso es abierto. Y el direccionamiento que me garantiza que va a estar en el 0 es un direccionamiento cerrado, porque no va a estar ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3 nunca. Acá, lo que está pasando es que yo te garantizo que la información va a estar en la tabla de hash, por eso el hash es cerrado, pero el direccionamiento no me garantiza que va a estar en el lugar que dice la función de hash, puede estar en otro lado. Eso es un direccionamiento abierto. ¿Sí? De alguna manera deberías poder calcular a dónde se redirecciona. Sí, totalmente, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero necesito que primero sepan diferenciar los tipos de hashes y los tipos de direccionamiento. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Hay pocas preguntas, por eso pregunto. Ok. Entonces, si hay colisión, como preguntó su compañero, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a seguir recorriendo el array hasta encontrar el próximo espacio libre. Y si hay un espacio libre va a significar que no había nada más. Por esto se conoce como direccionamiento abierto. Bueno, te hablé al pedo porque se los explique un poco más ahí. Igual no es tan intuitivo. Métodos
de tipo de hash cerrado. Depende del tipo de método de búsqueda. Nosotros vamos a ver uno solo, vamos a ver el probing lineal, pero mi trabajo es que ustedes sepan que hay otros. El probing lineal se basa en buscar el siguiente espacio libre inmediato, que es lo que hicimos acá. Mariano, el lugar de Mariano estaba ocupado, buscamos el siguiente libre y mandamos mano. El probing cuadrático se basa en ir a la posición de intentos fallidos al cuadrado para intentar insertar. En vez de ir +1, +1, +1 y buscar siguiente posición libre, lo que hace el probing cuadrático es, ¿cuántas veces fallaste? 1. 1 al cuadrado, 1. Bueno, posición siguiente. ¿Cuántas veces fallaste? Y estaba ocupado, así que 2. 2 al cuadrado, 4. Entonces, bajá 4 posiciones y busca. ¿Falló? Bueno, ¿cuántas veces fallaste? 3. 3 al cuadrado, 9. 9 posiciones abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hash doble es otra técnica que aplica una segunda función de hash a la clave cuando hay una colisión. Es decir, entra, está ocupado, rehashea ese valor, lo manda a otro lugar y trata de probarlo, ¿sí? De todas estas, ¿cuáles creen que tiene el mejor? Esto es, juguemos nosotros, ¿eh? No tienen por qué saberlo, pero digo, ¿cuál creen que funciona mejor de estas tres cosas? Hash doble. Hash doble. Hash doble, dicen hash doble. Bueno, Eduardo dice aguanta el hash abierto. Sí, el hash abierto es más fácil de implementar. Sin embargo, una vuelta en clase les dimos a elegir y todos quisieron manejar el hash cerrado porque para ellos era más fácil. Cosas que nunca voy a entender. Les lamento decir que el hash doble tiene bastante mala performance versus un probing lineal. De hecho, la mejora entre probing lineal y probing cuadrático es mínima y a veces peor. Increíblemente, el probing lineal hay otros métodos, pero de estos tres, simplemente buscar el espacio libre es más fácil. O sea, no sé cuál van a tener que implementar, chicos, este cuatri, perdón, no me acuerdo, no sé si Lucas ya lo sabe o lo decidió. El probing lineal es una técnica muy sencilla y que funciona casi igual que el cuadrático, tipo el cuadrático mejora un poquitito y el hash doble empeora. O sea, es otra técnica válida, pero es compleja al pedo. Así que no siempre crean que lo más complejo es mejor para solucionar cosas. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el factor de carga. ¿Por qué? Porque como toda la info va a estar dentro de la tabla, en el momento en que tengamos más claves que espacios en tabla, va a haber que agrandar la tabla. Entonces, factor de carga se va a medir como alfa igual a n sobre m, donde n es el número de claves almacenadas actualmente y m es la capacidad de la tabla de hash. ¿Qué significa? Esto nos va a indicar el grado de ocupación que hay en la tabla de hash y qué tan probable que es que haya una colisión. Esto debería animarlo en realidad, porque esto se infiere de esto. ¿Qué significa esto? Que si tengo 8 lugares ocupados de 10 y hay un 80% de probabilidades de que colisione, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer rehash? Rehash, ¿qué es? Es duplicar el tamaño de la tabla, sacar todos los elementos y volver a insertarlos adentro del hash, en este caso un hash más grande. Cuando alfa, por ejemplo, ustedes van a medirlo, pero generalmente aconsejamos que cuando hay un alfa mayor o igual a 75, a 0,75, es hora de rehashear. Es decir, que la capacidad de la tabla de hash debería aumentar. ¿Cuánto? Yo lo duplicaría para hacerlo fácil, pero ustedes pueden sumarle 5, 10, 20, 30, triplicarlo, cuadruplicarlo, lo que ustedes crean depende de la solución que estamos planteando. Como ejemplo, si yo tengo una tabla de 20, de capacidad de 20 espacios, y quiero saber cuándo voy a tener que rehashear, pongo los datos, quiero un alfa igual a 0,75, n sobre 20, despejo la ecuación, a los 15, cuando almacene la clave 15, voy a llegar al 75% de capacidad, es decir, voy a rehashear. Por ejemplo, duplico el tamaño, ahora mide 40, saco todos los 15 elementos que tenía y los vuelvo a meter adentro del hash. ¿Alguien entiende, antes de que vaya a lo siguiente, de por qué se tiene que sacar todos los elementos fuera y volver a recolocarlos?
Porque puede ser que te ahorres colisiones. Sí, total. No solo me ahorro colisiones, sino que los lugares a donde iban a ir en el nuevo hash son distintos. No es lo mismo hacer el resto de la división por 10 que el resto de la división por 20. ¿Se entiende? ¿Lo ven eso? Queda todo más distribuido. No solo hay colisiones que no van a existir, sino que todo va a estar en otros lugares. Edu pregunta, sí, pero ¿cuál sería la complejidad a la hora de rehashear? Ah, buena pregunta. ¿Cuál sería? Lo bueno que puedo hacer esa pregunta a vos. Efectivamente, sería un ODN. Cada vez que yo rehasheo, tengo que crear una nueva tabla de hash, eso es un OD1. Tengo que agarrar todos los elementos de la tabla de hash y meterlos uno por uno. Eso es por todos los elementos, así que ODN. Y después destruir la tabla vieja de hash, que no me importa, es un OD1 también. Así que cada vez que rehasheen es ODN. ¿Es malo eso? No, no es malo. Siempre y cuando no estés rehasheando constantemente, podés disfrutar de los beneficios de tener un acceso a los datos mucho mejor. Todo esto depende de qué es lo que quieren hacer. Ustedes van a estar insertando y sacando datos todo el tiempo y capaz tienen que ver cuál estructura es la mejor. Ahora, creo que había un estudio que decía que 80% de las operaciones de lectoescritura son de lectura y no de escritura. Es decir, que el tiempo de la computadora se va a pasar 80% del tiempo en la operación de búsqueda o de lectura de algo. ¿Cuál es la operación que más vamos a querer optimizar si el 80% está leyendo? Y la del acceso a los datos, la de poder leer rápido. Y tarda un poco más escribiendo. No me importa, es el 20% del tiempo. Es más, los software, los programas y todo, tienen una organización tal que primero cargan todo en memoria, es el periodo de escritura, y después usan lo que ya tienen en memoria para leer y ejecutar cosas. Si juegan un juego de video, es la base de un juego de video. Imagínense si un juego de video, en vez de una pantalla de carga, que esa pantalla de carga dice estoy sacando info del disco rígido, lento, para meter en la RAM rápido, en vez de tener una pantalla así, dice yo voy a buscar las cosas al disco cuando sean necesarias. Ese juego va a ir como una torta. No importa que tengan la mejor computadora del mundo, si tienen un disco rígido, va a hacer operaciones de búsqueda en disco rígido y va a ser una torta. Lo que hacen es cargan todos los assets en memoria virtual, por eso les piden 32 GB de RAM o el Call of Duty 64 seguro, y cargan todo ahí porque es más rápido. Bien. Edu pregunta, ¿para el hash cerrado, el hash doble y la zona de desborde es lo mismo? Zona de desborde, se utiliza una zona de desborde o tabla separada para almacenar elementos cuando hay colisiones. En lugar de reasignar el índice, los elementos adicionales se colocan en una ubicación de desbordamiento. El hash doble, por las dudas, esto es aplicar una segunda función de hash, no voy a otro hash. La zona de desborde no suena a lo mismo, porque es una zona extra, una tabla separada para almacenar elementos cuando hay colisiones. Eso suena o a hash abierto más que hash cerrado, sinceramente. No, honestamente, no sé eso de dónde lo agarraste, pero hash doble, perdón, es aplicar segunda función de hash y meter en el mismo. Zona de desborde me suena más a abierto que a cerrado, sinceramente. Pero si no, de última, después lo revisamos. No sé dónde estaba. Si estaba en las notas de Mariano, de última lo reviso. Juanpi pregunta, perdón, ¿qué pasa si fallan las dos funciones de hash en el hash doble? Tenés que ir con otro. Con probing lineal o con probing cuadrático o lo que sea. O a veces hacer otra función de hash. Y sos un desgraciado si te pasa eso. Podés hacer un hash triple, claramente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Continúo. Bueno,
operaciones de este tipo de hash, que sería un hash cerrado. También para los abiertos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no les dije crear, insertar, obtener para un hash abierto? ¿Cuáles son las operaciones de creación, inserción, obtención de esta estructura? En realidad, cuando yo inserte un elemento, ¿a qué lo voy a estar insertando? ¿A qué tipo? ¿A una lista? A una lista, exacto. O sea, cuando acá vengo con el A2, esto se insertó del método lista, esto sigue siendo una lista. Si acá hubiera un árbol binario de búsqueda, porque estoy desquiciado y tengo ganas de que en vez de implementarlo con una lista, sea con un árbol binario de búsqueda, va a ser inserción, eliminación, búsqueda de ese tipo de dato abstracto. Si yo acá le meto otra tabla de hash y soy un desquiciado más grande, serán los de esa tabla, o si es un hash abierto, de la cosa del hash abierto que exista acá. O soy aún más enfermo y pongo adentro de un hash abierto, pongo un hash cerrado. Porque me gusta sufrir. No importa qué estructura decidan linkear acá, yo se los muestro con una lista porque no quiero perder la cordura, pero no importa con qué estructura elijan ponerse acá, la creación, lectura y eliminación y todo el manejo va a ser el de STDA. No el de esto. El de esto es un vector dinámico. Lo único que hace es, ¿a dónde tengo que ir? Acá. Ah, bueno. Y a partir de acá, no sé, sos la lista, manejalo vos. ¿Sí? O un árbol B. Metan la estructura que ustedes quieran. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora sí, vamos al del hash cerrado. Creación, inserción, obtención, cantidad, destrucción, quitar y contiene. ¿Bien? Vamos a hacer ejemplos para estas operaciones. Crear, no se los digo, pero todos entienden, todos están viendo que esto es un arreglo dinámico con un struct adentro. ¿No? ¿Todos ven eso? Yo acá voy a trabajar con una tabla de 10. Sí. El rehash habíamos visto que era cuando el factor de carga era mayor o igual a 0,75. Correcto. Pero, ¿cuánto más aumentás el tamaño de la tabla? Lo que vos quieras. Yo duplicaría, pero capaz hay un caso de uso que te dice triplicala o cuadruplicala o sumale un número fijo. Eso ya está en vos como programador. Vos tenés que elegir. Dale, gracias. No hay problema. Todos ven que esto es un array dinámico, ¿no? Con un struct. O sea, acá adentro yo se los divido para que lo vean bien. Acá van a ir las claves, acá van a ir los valores, pero se entiende que todo esto es un conjunto y es un struct que está metido dentro de un array dinámico. ¿Estamos bien? Ok. Una noción más para que sepan, chicos. Esto se va a tratar como si fuera una especie de vector circular. Es decir, si yo estoy en la posición 9 y quiero ir a la, comillas, siguiente posición, la siguiente posición es 0. Y si estoy en 0 y quiero ir a la posición anterior, la posición anterior es 9. ¿Sí? ¿Está todo bien con eso? ¿Todos lo ven? Bien. Entonces, la creación, creamos un vector. Eso no es tan terrible. Vayamos a la inserción. Acá sí yo voy a definir creo que fueron 2 chicas lo que me preguntaron lo de la función de hash. Acá yo voy a definir mi función de hash como clave, porcentaje o operación módulo, tamaño tabla. Donde tamaño tabla en este momento es 10. Si se agranda, tamaño tabla será otra cosa y mi función de hash depende del tamaño de la tabla. ¿Sí? Entonces, para el que no conozca la operación módulo o mod es no la de módulo de matemáticas, sino es la operación resto. Es decir, si mi tamaño de tabla es 10, yo tengo 10 elementos, cualquier división por 10, el resto de esa división va a ser lo que me va a devolver. Por ejemplo,
Recuerden que lo que yo inserto, por las dudas, para que todos lo recuerden, es clave asociado con valor. Clave, valor. ¿Sí? Esto es lo que se inserta. Esto de acá es el hash de la clave. ¿Sí? Bien. Inserto 54 triple 0. Porcentaje de la función hash que elegí. Sí, en realidad la función hash que elegí es clave, porcentaje, tamaño tabla. O sea, la operación resto de dividir por tamaño tabla a la clave es el resultado de mi función hash. ¿Sí? Bien. 54 dividido 10, el resto de esa operación es 4. Es decir, que 54 triple 0 va a ser guardado en la posición 4. ¿Sí? Sigo insertando. Inserto el par 26 triple 1. 26, el resto de dividir por 10 es 6. Voy e inserto. ¿Sí? Fast forward, todos vieron cómo se inserta, ¿no? O sea, y todos entienden hacer la función resto. 70 dividido 10 no tiene resto, 31 dividido 10 tiene resto 1, 93 dividido 10 tiene resto 3. Con esto fui llenando parte de la tabla. ¿Todos bien con la inserción de elementos? Bien. Inserto el siguiente elemento. 40 triple 5. ¿Qué pasa con el 40 triple 5? El resto de dividir 40 por 10, ¿cuánto es? 0. Yo voy al 0 y ¿qué pasa? Está ocupado. Tengo una colisión. ¿Qué significa? Que hay que manejarla. ¿Cuál es la política de colisiones que nosotros estamos manejando en este momento? Probing lineal. Solo vamos a ver eso en el curso de hoy. ¿Ok? ¿Qué nos decía el probing lineal? Que yo tengo que ir bajando hasta encontrar el siguiente elemento libre. O, si lo hago en matemático, es la cantidad de intentos más 1 y tengo que ir moviendo. Entonces, ¿esta posición está ocupada? Vamos a la siguiente. Está ocupada también. Vamos a la siguiente. ¿Estaba desocupada? Genial. Ahí guardamos el 40,555. ¿Se entiende cómo resolver una colisión utilizando probing lineal dentro de un hash cerrado? Profe, pregunta. Pregunte. ¿Y después cómo se obtiene ese elemento? Bueno. Okay. Vamos a ver la obtención en un ratito. Es más, no sé si no es la siguiente slide. Vamos a ver cómo recuperar ese elemento. No te preocupes. Tranqui, ya vamos. Ahora inserto otro elemento. El par clave de valor 26 triple 6. ¿Sí? Yo hago 26 hash y me da 6. ¿Qué pasa? ¿Esto es una colisión? Está ocupado la posición 6. ¿Por qué no es una colisión? Porque es la misma clave. Exacto. ¿Y nosotros qué dijimos? Que ante misma clave, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué operación vamos a hacer dentro de la inserción? Modificamos. Vamos a modificar el valor. Es decir, que acá no tenemos una colisión, no aceptamos claves duplicadas. 26 viene acá, lo vemos, es la misma clave, entonces reemplazamos el valor previo por el nuevo valor que nos dieron de ahí. Sí, pisábamos, correcto, Ramiro. ¿Se entendió? Creo que este era el último caso de inserción. Bien. Antes de pasar a lo que sería obtención y demás, ¿qué pasaría con un rehash? Imagínense que yo seguí insertando elementos, en particular agregué el 7777 y ahora agrego el 29888. Muy creativo estaba con los números, ¿no? Al agregarlo, hay que ver cuál es el factor de carga. En este momento estamos teniendo 8 elementos sobre 10 lugares libres que tenemos. 0,8, esto superó el 0,75. En este punto sería el punto en donde nosotros tendríamos que rehashear todo nuestro hash. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien.
Obtención, que ahora que me le estaban preguntando. Vamos, chicos, yo acá reutilicé obviamente slides, pero imagínense que no tenemos los valores, es más, lo voy a hacer así por las dudas, y nosotros estamos buscando, por ejemplo, en este caso, la clave 54. Si yo le digo a nuestro TDA hash, che, ¿hay algún valor asociado a la clave 54? Agarramos el hash, agarra el 54, hashea, obtiene 4, va a la posición 4, se fija si es la misma clave que estamos buscando, si es la misma clave y le devolvemos si este es el valor asociado, 000. ¿Cuánto fue esta operación? O de 1. O de 1, excelente, tipo entramos, estaba el dato y salimos. Ahora, imagínense yo que ahora le digo, che, ¿hay algún valor asociado con la clave 40? ¿Cómo sabes si la clave tiene un valor asociado? ¿Cómo sé si la clave tiene valor asociado? Dentro de la tabla de hash, si esta clave coincide con la buscada, existe y hay algo, si no, no habría clave. ¿Se entiende? O sea, ponele que nosotros estamos buscando el número 44 de clave, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo por las dudas. Yo busco el 44. Hasheo el 44, me da 4. Voy a la posición 4. Está el 54. No es, ¿correcto? Me estoy adelantando, pero digo, podría existir en otro lugar. Está vacío, no hay nada, entonces no existe el 44 en esta implementación. Pero vamos a hacerlo con un ejemplo posta. Imagínense que yo busco el 40, el valor asociado al 40. Hasheo el 40, me da 0. Entro acá. ¿40 es igual a 70? No. No coincide la clave. Pero ¿qué pasa? El algoritmo, para implementar la búsqueda, nos va a decir que nosotros tenemos que seguir buscando hasta que lo encuentre o hasta que encuentre un espacio vacío. ¿Ok? Entonces bajo, 31 no es 40. 40 es 40. Listo. La clave, el valor asociado a la clave 40 es el 555. Imagínense que yo acá estaba buscando el 30, yo tendría que haber bajado acá, no es 30, bajado acá, no es 30, bajado acá, está vacío, listo, está vacío, no existe el 30 en esta implementación. ¿Se entendió? Ah, mirá, lo había hecho. Bueno, a veces me olvido de mis slides, perdón. Busco la clave asociada al 3, entro por acá, no coincide, busco, no está, busco, el espacio se encuentra vacío, la clave no puede estar en la tabla porque se hubiese posicionado en este espacio si hubiera sido insertado. ¿Ok? ¿Todos entendieron la obtención? Ahora sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna amenaza? Bien. Vamos con el quitar. Agarro y yo le digo, si existe, obviamente si existe, ¿no? Ir dos Perdón, profe. Sí. Ahí te leí. ¿Puedes? ¿Qué pasó? Ahí va, gracias. Sí, no hay problema. Mirá que las subimos, las diapos. Ah, ok. Por las dudas. Sí, vale, sí, no están en la carpeta de PowerPoint. Sí, y no entiendo muy bien por qué pones sigo buscando hasta que lo encuentre o encuentre un espacio vacío. Porque literalmente ese es el algoritmo de búsqueda para hash cerrado. Vos acordate que yo ¿por qué busco un espacio vacío? Yo busco un espacio vacío porque si hubiera existido... ¡Ay, cerré! ¡Qué tonto! Perdón. Si existiera algo asociado con el 3, existiría acá. Porque imagínate que yo inserto el 3, ocupado, inserto el 3 con algo. Ahora, volvamos a esa lógica, usando esa lógica, busquemos. Busco acá, no está, acá, no está, acá, está vacío. ¿Y qué dice acá? La clave no puede estar en la tabla porque si existía, se hubiese posicionado en este espacio. ¿Sí? O sea, esto sería sabiendo que usaste el lineal. Sí, a ver.
Se sabe que usamos lineal, el probing lineal, porque nosotros codeamos la operación de búsqueda. Entonces, nosotros ya sabemos que estamos haciendo probing lineal, por lo tanto, estamos haciendo este algoritmo con probing lineal, perdón. ¿Profe? Sí. Tuve eco. Sí. Ahí va. Una pregunta. Sí. ¿Hay una forma de garantizar que la búsqueda lineal, digamos, sea la menor posible? O sea, si vos sabés, por ejemplo, que va a haber colisión de 5 elementos. No tenés forma. O sea, entiendo a lo que vas. No tenemos forma porque el usuario es el que nos va a cargar cosas. Okay. Y como sabemos, el usuario nos va a cagar la vida en lo posible. Claro, yo decía, bueno, quizás garantizar que abajo de ese elemento donde va a colisionar haya, no sé, 5 espacios vacíos. No, créeme que no. Ya de por sí es bastante difícil tener una buena función de hash que te direccione bien las cosas. Y a eso sumale que el usuario va a hacer un golpe de teclado para las claves. No. O mínimamente va a ser desordenado. No va a pasar. Claro. Sería genial, pero no. Marlon, si 2 o más elementos comparten hash, entonces, digamos, el tercero va a un lugar diferente, pero luego la segunda clave se elimina. Bueno, se siguen adelantando. Sí, con la eliminación hay que hacer algo particular. Ahí voy a ese caso, Marlon. Imagínense que quiere eliminar, antes de que pase la eliminación, sobre obtención y sobre agregar inserción de elementos. ¿Alguna duda más? Bien. Quitar. Yo le digo al hash, che, quiero, si existe algo con clave 31, quiero que lo elimines. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el 31 y vamos a ir a su hash, que es 1. Bueno, podría haber hecho una animación doble, ¿no? Llego acá, esto tiene la misma clave, perfecto, eliminé, ¿sí? ¿Qué problema hay con este? Y terminé. ¿Qué problema hay con este tipo de eliminación? Y está relacionado con lo que Marlon preguntó. Que si se colisionó un elemento antes, después cuando lo vayas a buscar, la primera posición está vacía. Exacto. Lo que va a pasar, lo ejemplifico porque, oh sorpresa, tengo preparada una diapositiva para ejemplificar esto. 40... Supongamos que volvemos al caso de, che, búscame si existe una clave asociada con el 40, un valor asociado con el 40. Hasheo 40, voy al 0, 70, no lo es, entonces voy a seguir buscando hasta que lo encuentre o encuentre espacio vacío. Sigo bajando, encontré espacio vacío, eso lo que nos dice es, no existe porque si hubiera una clave estaría acá. ¿Bien? Obviamente, acá tenemos el 40. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros habíamos sacado, como bien dijeron, la clave 31 con hash 1. Si buscamos la del 40 con hash 0, pero está almacenada más adelante en la tabla de hash, vamos a tener un problema. Entonces, copiamos la clave de arriba. Hay una forma de hacerlo así. Se va a cortar el obtener, correcto, Lara. 2 formas de quitar. Una es la más hinchabolas y es la que primero vamos a ver, y la segunda es lógica. Primero vamos a quitar con un método de reemplazo. ¿Bien? Sí, Ramiro, vas por ahí. 31. Volvemos en el tiempo, queremos eliminar el 31. Vamos, lo encontramos, está acá. Lo quitamos porque eso lo tenemos que hacer. No vamos a zafar. Un segundo. No vamos a zafar. Pero no va a terminar nuestro algoritmo de quitado ahí. Vamos desde esta posición a avanzar hasta encontrar el próximo espacio vacío o hasta obtener una clave que pueda ser movida a ese nuevo espacio que vaciamos. Entonces, o mejor dicho, esto capaz algún día lo reescribo, hasta encontrar una clave que pueda ser movida porque no está en la posición correcta. Entonces, partimos de acá, vamos hacia abajo. ¿Qué clave tenemos acá? El 40. El hash de 40 es 0 y está en la posición 2. Eso significa que está en la posición equivocada. Por lo tanto, es un buen candidato a tratar de recolocar en una posición mejor. ¿A dónde debería ir? Debería ir al 0.
el 0 está ocupado. Como está ocupado, hacemos probing lineal y el espacio está libre. Entonces puedo guardarlo acá. ¿Bien? Como acabo de hacer un movimiento de claves, vamos a darnos cuenta de que quedó de vuelta un espacio libre. Entonces, a partir de ese espacio libre, aplicamos el mismo procedimiento. Vamos a avanzar hasta encontrar el próximo espacio vacío o una clave que pueda ser movida a ese nuevo espacio que vaciamos. Vamos acá y tenemos el 93. El 93, el hash es 3, es decir, que está en la correcta posición, no nos interesa. Seguimos adelante. 54, el hash de 54 es 4. Está en la posición correcta y por lo tanto no necesitamos moverlo. Venimos acá y hay un espacio libre. Por lo tanto, ahora sí terminé con el proceso de quitar claves. Si ahora buscara de vuelta, vamos a hacer el caso con esto, el 40, hasheo el 40, me da 0. Voy a la posición 0, está el 70. Es distinto, tiki, 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 es distinto de 40. Como es distinto de 40, avanzamos hacia la posición de abajo. 40 es igual a 40. Genial, lo encontramos. Lo devolvemos el 555. ¿Sí? Ahora no se nos rompió nada al haber hecho correctamente la operación de quitar. ¿Se entendió? ¿Todos lo ven? ¿Alguien tiene alguna duda? Espero haber solucionado la pregunta tuya, Marlon. Te habías adelantado, pero básicamente es eso. Es, ahora sí, siempre y cuando tengas el cuidado de quitar y reacomodar, ahí está. A lo último, ¿volviste el 555? Sí, busqué el 40, sí. Yo digo 555, pero recuerden, chicos, por las dudas, porque a veces les cuesta recordar eso, que esto yo lo pongo con números porque se ve y es fácil, pero acá puede haber un struct con lo que sea. ¿Sí? Con lo que sea. Acá puede haber un Pokémon, puede haber información de alumnos, lo que sea. Esto es un diccionario que asocia una clave con un valor y es muy similar, les adelanto, a lo que hacen las bases de datos. O sea, ustedes tienen un padrón, ese número de padrón está en una base de datos y es una clave primaria, que es como un diccionario, y con el padrón 111.699 me redirige a un alumno en particular. Es lo mismo, les juro, solo que bueno, es una versión light. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy con el último método, si no. ¿Estamos bien? Bien. El último método es mucho más fácil y se basa en utilizar un flag para indicar que se borró algo. Este es el método chanta, pero que a muchos se les podría haber ocurrido. Si no ocurre lo mismo que vimos antes, si está vacío, asumo que ya no hay nada hasheado más adelante y esto puede tener problemas. No tengo una diapo para eso, pero el flag funciona justamente como un flag. Imagínense. Ay, de vuelta hago esto. Perdón. Vamos acá. Ahí me gusta. Entonces, si acá hubiera un flag, en vez de hacer el método, lo que vamos a hacer acá, todo va a tener un flag, obviamente. Todo va a tener un flag de true false. Yo se lo señalo con una cajita de checkbox. Acá el flag va a estar activo. Entonces, a la hora de buscar un elemento como el 40, hasheo el 40, me da 0, voy al 0, está el 70, no me sirve, voy abajo y acá el algoritmo se modifica. El próximo espacio vacío no flagueado. Como esto está flagueado, como que acá había algo pero lo tuve que eliminar, no hay nada acá, pero sigo bajando. Y acá está efectivamente el 40. Si yo estaría buscando, por ejemplo, el 30 en vez del 40, no está. Vengo acá, vengo acá, vengo acá, y este espacio estaría vacío y no flagueado. Por lo tanto, terminó el algoritmo con los flags. Cuando rehashean todo. El flag, una vez que se activa, se queda prendido y se queda para siempre, a menos que rehasheemos.
en cuyo caso, bueno, todo vuelve a su lugar, ¿no? Un bool. Sí, literalmente el flag es un bool, chicos, perdón, es muy usual que se le diga flag a una variable de bool porque es true false y es una banderita arriba, banderita abajo, no sé cómo decirles. Te reservas una clave para ese caso, pero en algún momento tendrías que reorganizar la tabla, ¿no? Cuando rehashás, se ordena, y si tu preocupación es que la tabla quede un asco, sí, puede pasar. La tabla puede degenerarse mucho de vuelta. Si vos estás haciendo muchas inserciones y eliminaciones, tal vez no sea el mejor TDA, porque este TDA se especializa mucho cuando es búsqueda. Cuando la mayoría es búsqueda, ahí le das para adelante. Bases de datos es una de las cosas que más se usan con hashes. Seguridad, criptografía, etc. Preguntas, dudas, consultas. Qué corta que... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el método más usado, el hash abierto o el cerrado? No tengo idea. Honestamente, en estadística no tengo idea. Le podemos preguntar a ChatGPT, pero la verdad no sé cuál hoy en día se usa más. No sé, de hecho, no sé qué implementaciones usan los lenguajes de más alto nivel. La verdad no lo sé. Si me das medio segundo te lo averiguo probablemente, pero... a ver. Son más comunes los cerrados, aparentemente, por el encadenamiento y las ventajas que tienen. Es un manejo más eficiente de colisiones y probablemente ahorras más espacio en memoria porque, bueno, no tenés 500 estructuras montadas una dentro de la otra. Se usa para los cachés, estructuras de búsqueda de grandes volúmenes de datos, y la mayoría de implementaciones de lenguaje de programación están hechas con hash cerrado. No sé cuál tienen que implementar igual. ¿Preguntas? Yo, profe, tengo una pregunta. Si usamos el flag y el hash es para búsqueda, ¿no nos aumentaría la complejidad al tener que iterar más? Sí, te va a aumentar la complejidad. De hecho, imagínate que vos llegues a una instancia... Ay, porque no puedo... Sí, si eliminás mucho y tenés muchos centinelas... Imagínate que tenés todo esto activado y... Sí. Obviamente, si ese es el caso, te recorriste todo, volviste al mismo lugar donde empezaste, también corta el algoritmo, ¿no? Claro. Por las dudas. Sí, yo les había dicho por las dudas, pero bueno, si estás en el 9 y querés ir a la siguiente posición libre, tenés que volver desde acá y bajar. Profe. Sí. Si había un lugar con la flag de que se había borrado algo y yo quiero insertar algo ahí, ¿no puedo? Sí. ¿Sí? Sí, ¿por qué no podrías? Claro. O sea, es un flag que te dice que esa posición vacía previamente tenía algo, nada más. Pero a los efectos de este algoritmo, cuando empezás a buscar lugares libres, cuando buscas lugares libres para insertar, no te preocupes lo más mínimo. Profe, me perdí un poco en el de las flags. O sea, vos dejás una flag de que en ese lugar había algo y después iterás buscando si hay algo que podría ir ahí. Repetime. Que me perdí un poco en el de la flag. O sea, vos eliminás algo de ahí. Sí. Y tenés la flag que te dice, bueno, acá antes había algo. ¿Y después cómo seguía? Ahí me perdí un poco. Es así. ¿Vos eliminaste este elemento? Todo va a tener, con el método de los flags, todo va a tener un flag acá. Lo único que haces al eliminar es activas este flag. Lo marcas como true. ¿Ok? Entonces, ya está. Ahí no reemplazás nada de lugar ni nada. Simplemente lo dejas todo en su lugar, activado este flag. Entonces, cuando vos busques el 40, por ejemplo, hasheás a 0, venís acá a la posición 0, 70 no es. Acá venís y decís, esto está vacío, pero... el flag está activado. Si el flag está activado significa que algo había acá antes, entonces seguís buscando y acá llegas al 40.
Ah, ya ahora, por ahí lo entendí, gracias. No hay problema. Profe, Sí. si tuviésemos así almacenamiento, capacidad infinita, Ujú. ¿sería más rápido de la forma de hash abierto? ¿O también sería más rápido como hash cerrado? Técnicamente, esto es todo súper teórico, pero si tuvieras memoria infinita, usás el hash cerrado porque va a estar todo dentro de una misma estructura. No tenés que caer dentro de una lista o de algo. Siempre vas a poder, si fuera infinito, siempre lo vas a poder meter en algún lugar directamente. Entonces lo metes dentro de la misma estructura. De vuelta, esto es súper teórico porque no existe la memoria infinita, pero... Claro, pero... Ok. O sea, sería infinito. Es decir, que podés tener una función tal que te lleva a cualquier lugar. ¿Se entiende? Muchos de estos problemas, chicos, es porque los contenedores son más chicos que la cantidad de datos que queremos guardar. Si yo tengo 5 cosas solamente para guardar y tengo 10 cajones, genial. Esta es la cosa número 1, va a ir en el cajón 1. Esta es la cosa número 2, va a ir en el cajón 2, 3, 4 y 5. Los otros 5 no los uso y tengo una función de hash perfecto porque solo tengo 5 elementos en el universo. Entonces, ¿dónde está el elemento 1? En el 1. ¿Dónde está el elemento 3? En el 3. Y ya está. El problema es que la realidad es que generalmente la cantidad de cosas a guardar es mucho más grande que la cantidad de espacio que tenemos. Y ahí es donde sale la creatividad de, bueno, ¿qué estructura puedo hacer para mejorar esto? ¿Algo más? No Ok, sé si... pero Sí. si fuese, o sea, sigo con esto lo mismo de capacidad, mucha capacidad. Uh-huh. O sea, si fuese por velocidad, ¿no convendría algo abierto y utilizar No, un porque ADL no porque no tenés la necesidad. O sea, lo abierto surge de decir, che, tengo poco espacio de contenedor, hago una lista. Entonces la lista, que es ODN, si bien es ODN, la tengo que usar. Pero si tenés un espacio infinito, ¿para qué querés una lista? Tenés una cajonera infinita para poner cosas. No necesitas una lista. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo más práctico que pueda ocurrir, que se me ocurre a mí en este momento. Ustedes vienen a rendir, ¿no? Son en este momento 36 personas, creo que en el... Ah, no, 45. Flashé, ¿qué está bien? Bueno, no importa. Son 40, supongamos. Y en el aula tengo 30 lugares. Literalmente, tengo 30 lugares. Ok. Opciones es: Lucas se queda en el aula con 30 y le toma 30 y yo me voy a una aula con 10 y con 10 o más y me llevo esos 10. Eso es abierto, es un hash abierto porque lo separé de la estructura. O espero a que rindan primero 30 y después rinden otros 10. Digamos, no tengo un problema de espacio, ¿sí? En la vida real. Ahora, imagínate que vienen esos 40 a rendir y en el aula tengo espacio para 50. O 40, pero bueno, ponele que 50. No tengo ningún problema. Métanse todos. ¿Cómo los vas a ordenar? No sé, dame tu DNI que es único es unívoco e identificable y según el DNI te ubico en uno de los 50 asientos. Me sobran 10, siempre. ¿Para qué quiero un hash abierto? ¿Se entiende? Si tu dominio va a ser más chico que la imagen, no tenés que hacer ninguna estructura. Mete todo. Total entra. Es literalmente la definición de total entra. La función va a poder dirigirte 40 flechas a un lugar con 50. Le sobran 10, de hecho. Estoy muy abstracto, pero
Es literalmente eso. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, sí. Gracias, profe. No hay problema. ¿Alguien más? Lucas, no sé si andas por ahí, porque yo terminé. Hoy fue una clase corta, pero no sé si tiene algo más. No, me dijo que no. Bueno, terminamos. ¿Querés darles árboles rojo y negro? Esperen, a ver. No veo acá. Ahí va. Bueno.